Estas son las fiestas que Dios nos permite tener para fortalecernos en él. Amén. Gloria al Señor. Como dicen nuestros hermanos argentinos, los saludo con la paz del Señor. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero hacer un poco breve. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a estar considerando una porción muy conocida de la palabra del Señor. Pero quiero que, aleluya, vaya conmigo. Hace días, de hecho, el domingo pasado, el sábado de la noche, para amanecer el domingo, Dios ponía esta palabra en mi corazón. Y espero que sea de bendición para su vida también, como la ha sido para mí. Solamente me desperté en la mañana, meditando en ella, y como que estaba soñando. Como que si estuviera soñando que estaba predicando esta palabra. Así es que, aleluya, sin lugar a dudas es del Señor. Aleluya, gloria al Señor. No predicamos de lo que nosotros creemos o lo que de nosotros mismos, sino es lo que la palabra del Señor nos ordena, lo que está en la palabra escrita. Amén. Así es que póngase sobre sus pies, le invito a que abra la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Muchos dicen segunda, ¿verdad? Pero hay que hacer una poquita corrección ahí, ¿verdad? No es pecado si dice segunda, pero como este es libro, entonces es segundo libro, ¿verdad? Oí un pastor que decía segunda de Samuel, segunda de Crónicas, y luego cuando decía primera de Timoteo, decía primer libro de Timoteo. Aleluya, lo corrigieron por ahí. Pero bueno, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 6, leemos alternadamente del verso 1 al verso número 11, ¿qué le parece? Amén, y vamos a estar considerando esta porción de la palabra del Señor. Quiero que preste atención esta noche, no se me duerma, voy a hacer lo más breve que pueda. Amén, de las 3 de la mañana no salimos, no pasamos, así es que si trajo lonche, bienvenido, gloria al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor, ¿estamos todos ahí, hermanos? Decimos fuerte amén a la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Estos 3 versículos es el mensaje. Dice, y temiendo la vida Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Juntos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Padre eterno de misericordia, hemos leído tu porción, palabra preciosa esta noche. Gracias por el privilegio que nos brinda, Señor, de poder estar en este lugar. Yo al frente de mis hermanos para compartir esta palabra que se ha puesto en mi corazón. Te pido el entendimiento, te pido la gracia, que uses mi vida, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y que derribes toda fortaleza del enemigo, todo sueño, cansancio, sueño, dolor echado fuera en el nombre de Jesús. Que solamente tu palabra, estos minutos, Señor, que estaremos, aleluya, ministrando tu palabra, que sea solamente tu palabra, aleluya, la que esté obrando en nuestros corazones. Quita toda palabra vana que quiera salir de mis labios en este momento.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Siéntese, mis hermanos, en esta maravillosa noche. Vamos a titular el tema o el título de este mensaje el día de hoy: La casa de Obed Edom. A ver, diga conmigo: la casa de Obed Edom. Y yo creo que saliendo de este lugar vamos a irnos bien grabados en ese nombre, Obed Edom. Ahorita les digo el significado por si cuando los que se van a casar tengan un hijo por ahí se lo quieren poner. Pero, aleluya, quiero hablar y quiero aclarar, cuando la palabra de Dios habla, hermano, de la casa de alguien, está hablando de la familia. No está hablando del edificio. No está hablando del lugar donde se mete la gente, sino está hablando directamente, la Biblia lo habla directamente, hermano, de la familia. Hechos capítulo 16, verso 31, dice la palabra del Señor, hermano, que aquellos hombres, el carcelero de Filipo saca a aquellos hombres arrepentidos y se arrepiente y dice: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que cada uno de nosotros tenemos esa promesa del cielo, mis hermanos, que toda nuestra casa, aleluya, va a conocer de Cristo. Que nuestra casa, nuestra familia, hermano, va a conocer que hay un Dios todopoderoso. Que nuestra casa, nuestra familia va a conocer que hay un Dios en el cielo. ¡Aleluya! Y vemos esta porción de la palabra, hermano, cómo David se propuso en su corazón a llevar el arca del pacto, llevar el arca de la alianza, llevar el arca de Dios hasta Jerusalén. Estaba en un lugar por ahí, lo voy a adelantar, estaba por ahí en un lugar abandonada, estaba por ahí en un lugar, hermano, donde no estaba funcionando. Y ahorita se lo explico por qué. Alabado sea el nombre del Señor. Y venía, cuando meditaba, hermano, en estos pasajes, en esta escritura, hermano, venía a mi mente estas preguntas. ¿Cómo llegó el arca allí? ¿Por qué Dios permitió, aleluya, que llevaran esa arca allí? ¿Y qué significaba el arca? ¿Quién la construyó? ¿Y por qué fue construida? Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos tiene que llevar, hermano, hasta el principio. Para poder entender y comprender estas preguntas, tenemos que ir hasta el principio. Recuerdo el mes pasado, hermano, la vigilia pasada, cómo hablábamos de Adán y Eva. Ya no llegaron al culto y Jehová Dios empezó a preguntar y a hablar: ¿dónde estás tú? Alabado sea el Señor. A ver, que todavía sigue el Señor llamando: aleluya, ven, aleluya, a la casa, a mi casa, que hallarás bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, aleluya, Adán y Eva pecaron. Usted conoce la historia, usted sabe, hermano, que Jehová Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Pero lo que más, aleluya, el problema que más afectó allí, hermano, lo decíamos en el mensaje pasado, y esta es la continuación, vamos a decir la conclusión, es de que, aleluya, se había roto esa comunión tan especial con Dios. Amén. Si vamos a la palabra, dice que Jehová Dios hablaba personalmente con Adán. Y no era para preguntarle: oye, ¿y a qué chango? ¿Por qué le fuiste chango? No, era porque cada que Jehová llegaba, ya estaban ellos en el culto, alabando y glorificando, así como usted y yo cuando venimos al culto, temprano, hacemos lo posible por llegar a la hora, para que no estés esperando a ver a qué hora llega. No, nos esforzamos, hermano, para llegar temprano, gloria al Señor. Pero, aleluya, estaba Adán y Eva glorificando a Dios, alabando a Dios en su presencia, que no podían esperar otro día para que llegara Dios. Ya estaban ahí esperándolo a ver, pero llegó el momento en que no llegaron. Jehová Dios empieza a llamar desde el púlpito: ya está el culto, ¿por qué no han llegado? Y llegan avergonzados, hermano. Dice la Biblia que tapados con hojas de higuera, porque se rompió la comunión, se rompió, aleluya, esa intimidad con Dios, y Dios tuvo que expulsarlos. Perdón. Dice la palabra del Señor, hermano, que ellos fueron, aleluya, expulsados de aquel lugar. Pero mire qué maravilloso, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios aún así, hermano, no se olvidó de ellos. Dios tuvo misericordia, Dios los guardó, Dios los cuidó, Dios los protegió. Alabado sea el nombre de Cristo. Que dice la palabra del Señor, hermano, aleluya,
y me puedo imaginar, hermano, cómo el hermano Adán comenzaba, aleluya, por ahí, hermano, a hablarle a sus hijos y los enseñó para que llevaran la ofrenda a Jehová. A ver, vemos el caso del capítulo 4 de Caín y Abel. Lamentablemente, hermano, Caín mató a su propio hermano. Pero se puede imaginar el dolor de aquella madre, se puede imaginar el dolor de aquella mujer, estar velando a su hijo frente del féretro, hermano. ¿Qué pasaría por su mente? Tal vez diría, fue por mi culpa, yo soy la responsable, todo por haber desviado mi vista, todo por haber hecho caso al enemigo. Y no sé, no se puede imaginar, pero déjenme usted decirle también, que aquel hijo que ella estaba velando no era porque lo había matado un accidente, una piedra, o había caído, aleluya, o una fiera de campo, su propio hermano, su otro hijo de ella había dado muerte a aquel joven. Pero dice la palabra del Señor, hermano, aleluya. Tal vez Eva por ahí se sintió mal, así como cuando nosotros a veces, hermano, cometemos errores, cometemos un pecado y venimos delante de Dios arrepentidos. Señor, ten misericordia de mi alma. A veces vemos el resultado de nuestra propia familia, hermano, y allí es donde Dios nos enseña, nos dice, ¿te acuerdas? Y es cuestión nomás de caernos de rodillas ante el Señor y pedirle clemencia, pedirle misericordia. Perdón, estoy saliendo de unos días de garraspera, usted sabe, por este clima, este tiempo. Dios nos ayude a terminar esta predicación. A ver, entonces, aleluya, vemos, hermano, aleluya, por ahí, Dios como quiera, hermano, fíjese, Dios buscó, aleluya, buscó, vamos a decir así, hermano, opciones. Y cuando hablo de opciones, no estoy hablando de un ser humano, estoy hablando de Dios, porque Él sabe lo que hace. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, aleluya, para que la gente, para que el hombre volviera su mirada a Dios. Vemos, hermano, dice la palabra, hermano, que de allí, el capítulo 5, nació un hombre que se llamó Enoc. ¿Y qué pasó con Enoc? Dice la Biblia que él tuvo esa comunión con Dios, pero ¿cómo supo el nombre de Dios? Sin lugar a dudas, porque dice el libro de Judas que Enoc fue séptimo de Adán. Alabado sea el Señor. Y en aquel tiempo vivían muchos años, añísimos, casi 1000 años vivió Adán. Matusalén dice que es el hombre más viejo sobre la tierra. Pero, aleluya, sin lugar a dudas, él pudo haber escuchado, y debió haber escuchado a Adán. Debió haber escuchado que había un creador, que había un Dios que lo había formado a él del polvo de la tierra. Y esa fe comenzó a crecer en Enoc. Y comenzó a practicar con Dios. Y comenzó a ver, aleluya, a Dios. Porque Dios, esas son las opciones que Dios nos da. Esas son las opciones que Dios, aleluya, permite. Que no todo la cierra. Él abre una puerta. Él abre la puerta para que todos podamos escuchar el mensaje. Y no había una comunión personal directa con Enoc todavía. Pero él empezó a escuchar. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, vemos que dice la palabra y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Aleluya. ¿Por qué? Porque hubo tanta comunión, hermano. Y esa es una representación de la iglesia para este tiempo, hermano, que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que algún día vendrá por su iglesia y nos vamos. Así como Enoc, ahora dice la Biblia que duró 365 años. ¿Verdad? Si nosotros sabemos este tiempo, hermano, ¿cuánto dura un año? Aproximadamente lo mismo, 365 días. Quiere decir que usted y yo todo el tiempo, hermano, estemos caminando con Dios. Porque cuando Cristo suene esa final trompeta, aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto creemos que Cristo viene? Aleluya. Pero de pronto la mañana se corrompió. Dice la palabra en Génesis capítulo 6 que el designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Y el hombre se olvidó de Dios. Y Jehová Dios dijo esta palabra: arraré a todo hombre, a toda bestia, a todo animal de sobre la faz de la tierra. Pero por ahí escuchó algo. Por ahí dice la palabra en Génesis capítulo 6, verso 8, pero Noé halló gracia delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jehová se le representa, Jehová se le presenta, Jehová se le manifiesta. Y es cuando le dice: ¿hazte qué? Un arca. Ahí comienza todo. Por eso le dije que teníamos que ir hasta el principio. Y esa arca se llamó el arca de la salvación. Aunque todos miraron cómo se construía y todos miraron el milagro que Dios hizo al llevar los animalitos y meterlos ahí. Y 7 días antes del diluvio, Dios cerró la puerta. Pero aquella gente no entendió. Bien lo dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, hasta que llegó el diluvio y no entendieron y se lo llevó a todos.
Alabado sea el nombre del Señor, pero ahí estaba el arca, ahí estaba la salvación, pero nadie lo quiso, solamente Noé y su familia. ¿Cuántos dicen amén? Fueron 8 personas nada más, y los animalitos. Por eso a veces decimos que nos perdone el burro, porque el burro está al arca, ¿verdad? Y nosotros a veces nos creemos más peor que un burro. Dios nos ayude. Pero vemos, hermano, que aleluya, de ahí comienza el Señor, hermano, aleluya, a traer salvación. Ahí comienza el Señor, aleluya, a brindar la salvación al ser humano. ¿Por qué? Porque bien pudo haber exterminado a todos, pero halló a Noé, halló gracia a Noé delante de los ojos de Jehová y preservó la vida de él, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras. ¿Se puede imaginar? Salen del arca, gloria al Señor, y comienzan a invocar el nombre de Jehová, y comienzan, hermano, a poblar la tierra otra vez, alabado sea el nombre del Señor, y por ahí, hermano, comienzan a invocar el nombre de Jehová. Vemos el capítulo 12, el capítulo 11, para terminar el capítulo 12, vemos, hermano, cómo Dios llama a Abraham. Vemos esta historia. Ahora, Abraham era un antepasado de uno de los hijos de Noé, pero vivía, dice, en la ciudad, aleluya, de Ur de los Caldeos. Era una ciudad pagana totalmente, donde por la Biblia vemos, hermano, que era una ciudad donde había ídolos, había hechicería, había adivinación, de todo eso. Pero él dijo, no, a lo mejor él empezó a escuchar a Jehová, empezó a escuchar de Jehová, empezó a escuchar que había un Dios en el cielo, empezó a escuchar que había un Dios creador, Dios eterno, Dios fuerte, aleluya, Padre eterno, y comenzó a buscar a Jehová, comenzó a invocar a Jehová, aleluya, y Jehová empezó a manifestarse a Abraham. Y de ahí le hace la promesa de ti voy a ser una nación grande, una nación poderosa, aleluya. Salte para afuera, Abraham, y mira las estrellas del cielo, cuéntalas cuántas son. Y empieza a dar 1, 2, 50, Señor. 50. ¿Verdad que sí? Porque no tienen cuenta, aleluya. ¿Por qué, hermano? Y lo lleva a la arena del mar, dice, así será tu descendencia. Y vemos, hermano, cómo Jehová Dios, aleluya, salva a Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob, y ahora en la escritura está escrito que dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que después le cambió el nombre a Israel. Y ya Jacob iba a ser el patriarca, el hombre, aleluya, padre de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A ver, Dios es maravilloso, hermano. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aleluya. Pero miren, me llama la atención Génesis 18, versos 17 al 19. Jehová Dios dice de Abraham, pero ¿cómo no le voy a revelar lo que voy a hacer contra Sodoma y Gomorra? Porque yo sé que este hombre le va a enseñar a sus hijos a la ley de Jehová. Yo sé que este hombre le va a enseñar el temor de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hasta dónde, hermano? Llegó la confianza, hasta dónde llegó la comunión de Abraham con Dios, que en el libro de Santiago le dice que fue llamado amigo de Dios. Aleluya, bendita sea la misericordia de Dios. Pero llega el momento, hermano, en que ya Israel se fortalece, llega a Faraón, llega a Egipto, ¿y qué pasa, hermano? Empieza a crecer, pero creció como esclavo. Creció en aquel lugar siendo azotado, creció en aquel lugar, hermano, siendo subyugado por los egipcios y por el faraón. Pero dice la palabra que Dios mandó un libertador. ¿A quién? A Moisés, alabado sea el nombre del Señor. Le estoy dando la historia para que no se le olvide y para que usted vea los procesos de Dios. Aleluya, dice la palabra que Dios en su momento lo sacó de Egipto con brazo fuerte, haciendo señales, haciendo, aleluya, trayendo aquellas plagas a aquel pueblo terrible, hermano, terriblemente. Y dice la palabra que los llevó a dónde, hermano? Al desierto. Dios es tan maravilloso que Él te va a librar, hermano, del problema de la situación. Dice la palabra, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Les debemos anhelar siempre nosotros, hermano, aleluya, la libertad. Qué glorioso, hermano, cuando Dios, Él llegó, alabado sea el nombre del Señor. Llama a Moisés y le dice, ve, saca a mi pueblo, y lo llevó, hermano, a aquel lugar, lo llevó al monte Sinaí. Y ahí, hermano, el Señor comienza, aleluya, lo que Él deseaba desde un principio, tener un pueblo con Adán. Ahora Él está formando aquel pueblo, hermano, de Israel. Y dice, ahora sí, vengan, santifíquense primero, pero vengan al monte, porque yo me voy a manifestar a ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Y empezó Dios a hablar, hermano. Dice la palabra que Dios hablaba, Moisés hablaba y Jehová le respondía de la nube. Truenos, relámpagos y el temblor. Aleluya. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo rechazó esa comunión.
Dijo, no, tenemos miedo, mejor habla tú con Dios, no hay perdón, Dios que hable contigo, Moisés, y tú habla con nosotros para no morir. Pero qué terrible, hermano. Ellos decidieron, aleluya, parar esa comunión cuando Dios estaba dispuesto, hermano, a hablar cara a cara con todos. Aleluya, ¿cuántos de nosotros a veces, hermano, aleluya, por cualquier cosa menospreciamos la comunión con Dios? Por cualquier cosa en el celular, en el Facebook, en el TikTok, lo que sea, hermano, aleluya, o con los amigos, o en la tienda, donde quiera, perder el tiempo antes de venir a la iglesia, antes de tener la comunión con Dios, hermano. No seamos así como el pueblo de Israel. Por eso, hermano, Dios comienza a darle las leyes. Comienza Dios, hermano, a ordenarles, alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios le dice, hazte un arca. Una arca, alabado sea el nombre del Señor. Tenía sus dimensiones, tenía sus medidas, pero Él le dice, hazla porque mi presencia va a estar aquí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito, hermano? De que el pueblo, como no quería la comunión con Dios, pero que el pueblo supiera que Dios iba a estar en medio de su pueblo. Que ellos supieran, hermano, que Dios iba a estar en medio de Israel para defenderlo como lo hizo y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora no tenemos un arca de cofre, ahora está el Espíritu Santo con nosotros. Ahora está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano, guardando nuestra vida. Y eso es lo más maravilloso. Cuando venimos a la casa de Dios, exaltar su nombre, Él nos visita con su presencia. Bendita sea la presencia de Dios. Aleluya. Así comienza este maravilloso milagro para poder manifestar Dios su gloria en medio del campamento. Porque dice la Biblia que el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Y la columna de nube descendía, hermano, y era cuando Dios hablaba. Qué maravilloso ese momento, ¿verdad? Aleluya. Pero algo terrible, hermano, que pasaba. Era que cuando había pecado, hermano, esa presencia se movía, hermano, se iba. Y la gente se quedaba triste. Qué terrible es, hermano, tener, aleluya, aleluya, un culto sin presencia. Qué terrible, qué triste, hermano, y qué vacío es una iglesia donde no se mueve el poder de Dios. Qué vacío es una iglesia donde no hay Espíritu Santo, no hay santidad, no hay rectitud, no hay, aleluya, obediencia a la palabra de Dios. Ahí no puede estar el Espíritu Santo, Él se va, se contrista y se tiene que ir, aleluya. Llegó el momento en que aquellos dijeron, ¿sabes qué? Aleluya, vamos a dejar nuestros atavíos porque queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Y Moisés le ruega al Señor y le dice, aleluya, no nos muevas de aquí sin tu presencia. Pero la respuesta le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le alaban? ¿Y qué tan importante era para Dios, hermano, esta arca? Pero vemos en la palabra también, hermano, ya para entrar al tema, vemos que lamentablemente hombres menospreciaron al arca, no le dieron la importancia. Uno de ellos vemos a Elí, a sus hijos. Dice la palabra del Señor, hermano, que escaseaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había pecado en el líder, porque había pecado en el sacerdote, porque a él no le importaba el arca de Dios. Llegó el momento en el que empieza la guerra y aquellos jóvenes perversos, fines, dice la palabra que fueron y levantaron el arca de Dios y la llevaron. ¿Y qué pasó? Fue trágica la respuesta, hermano. Aleluya. Fue trágico aquel momento que murieron en la batalla. Murió también Elí y también murió la nuera de Elí. Y qué terrible, hermano, aquel joven. Sí, porque la Biblia habla más adelante de aquel hombre que creció y acabó. No le ponga así a sus hijos cuando tenga hijos. Ni dé tampoco, aleluya, consejo. ¿Sabes qué? Sí, muy bonito y acabó. ¿Se imagina? Aleluya. Que Grey le hubieran puesto la greñuda, que le hubieran puesto a la hermana Grey la greñuda. ¡Greñuda, ven acá! Se ve feo. Está feo eso, ¿verdad? A ver, bueno, pues ejemplo que la mía se fue. Entonces, hermano, aleluya, se imagina aquel niño y acabó. Pero qué terrible, hermano, porque dice que los filisteos robaron el arca. Se la llevaron y por 7 meses la tuvieron allá y Dios azotando, y Dios azotando, y Dios azotando. La ponen en el templo de su Dios y el primer día, la primera noche, dice que estaba postrado aquel, adorando a Dios, aleluya, diciendo, en el arca está la pura presencia de Dios vivo, yo no sirvo para nada, yo no sé, si es que decía, yo no digo nada. Y aquellos religiosos, ¿verdad? Entraron ahí, como decía mi abuelo, decía mi mamá, que cuento de historias curiosas, ¿verdad? Llegaron y lo sentaron bien al dragón aquí, al dragón, ¿no?
Entonces dice que otro día, hermano, lo llenan todo mochado de cabeza y de mano. Alabado sea el nombre del Señor, porque la presencia de Jehová tiembla hasta la tierra. A la presencia de Dios de Jacob. Pero terrible Elí y sus hijos. Los filisteos que robaron el arca la tuvieron ahí, les dieron tumores, ratones, de plaga, tantas cosas. Léalo por ahí está en el primer libro de Samuel, perdón. También, hermano, vemos que los hombres de Bet-Semes, cuando aquellos filisteos regresaron en el arca, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, que también aquellos hombres de Bet-Semes, pero mire, algo que me llamó mucho la atención esto, hermano. Mire, vemos cómo estos hombres, hermano, irrespetaron la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Cuando Dios se manifiesta la presencia de Dios, aleluya, si usted no quiere criticar nada, más ser los ojeadores de Dios. Respete la presencia de Dios, hermano. Es lo más maravilloso, hermano, que hay en esta tierra. Estos muchachos, estos hombres de Bet-Semes, hermano, en primer libro de Samuel 6:15 dice que ellos la recuperaron. ¿Y sabe qué hicieron? Hicieron un culto. Aleluya. Trajeron holocaustos, trajeron sacrificios, se regocijaron. Así hay muchas iglesias, hermano, que hacen culto, que hacen vigilia, que danzan y bailan y brincan, hermano, porque ahora la iglesia terriblemente, hermano, ahora es un gimnasio. Y anda la muchachita con una loquera, hermano, y piensan que están haciendo, pero están respetando la gloria de Dios. Estos hombres, ¿saben qué? Sí hicieron holocausto, sacrificaron y se gozaron, se regocijaron, hermano, pero hicieron lo que nunca jamás debieron haber hecho. Abrieron la arca, hermano, y miraron adentro. Dice la palabra que el Señor mató aquel día 50,070 hombres. Hicieron su culto, sí, pero con falta de respeto. Hicieron su culto, sí, pero irrespetaron a Dios. Porque todos venían, hermano, todos venían a la iglesia, todos venían a ese culto como ellos querían. Y respetaron la misma presencia de Dios. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, hermano, procuremos vestirnos bien. Aún en eso Dios se fija. No crea, hermano, que Dios no le importa. Dios ve el corazón, pero también ve lo de fuera. Voy a la iglesia, me voy en tenis, en chores, así que es culto de enseñanza, es culto de vigilia, así que no importa. No, Señor, aquí la presencia de Dios se respeta, alabado sea el nombre del Señor. Aún en eso, hermano, son detalles que tenemos que respetar a Dios. Y venían estos hombres, hermano, y respetando. Ellos venían como querían. Ellos hacían lo que ellos querían, hermano. Y peor tantito, hermano, van y miran adentro del arca y Dios los mata. Qué terrible, hermano. Vemos las iglesias de hoy cómo respetan a Dios, cómo irrespetan y le critican de los siervos de Dios, critican de las autoridades, hermano. Dios mató 50,070 hombres, hermano, en aquella ciudad de Bet-Semes. No fue de bendición aquella arca ahí. Fue de terrible mortandad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios había ordenado no mirar ni tocar el arca y debían ser llevados por levitas y tenía que ser con suprema responsabilidad. Ahora, ¿por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué pasó esto? Por el error de David. Porque dice la Biblia, hermano, que el orden era, aleluya, llevar el arca con las varas, hermano, que estaba. Por eso nadie podía tocar el arca. Nadie tenía que mirar adentro del arca. Tenían que ser levitas. Tenía que ser gente escogida por Dios para que llevara el arca. Pero David, como ya tenía fama, era el rey, un carro nuevo es mejor. Pero ahorita todavía no entramos a ese tema. Todavía tengo 2 horas más. ¿Cuánto alaban al Señor? Hoy en día vemos muchos que participan del altar, todos mal vestidos, hablando palabras impropias, hasta participan de la cena del Señor indignamente, hermano, y respetando la misma presencia de Dios. Esa gente, hermano, Dios tenga misericordia. Usted y yo no hagamos eso. Usted y yo digamos, Señor, yo quiero respetar tu gloria. Yo quiero respetar tu presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hablar de otro hombre que tampoco supo aprovechar el arca. Ese hombre se llamó Aminadab. Aminadab era un levita, fíjese. Aleluya. Trajeron su casa porque su casa estaba en un collado, como en una loma. Trajeron el arca después de los de Bet-Semes. Le hablaron a aquel y dijeron, venga por el arca porque aquí se está muriendo toda la gente y nos está matando a todos. Y se la llevaron y dijo, ahí está este Aminadab, llévesela ahí. Va a estar en alto el arca, aleluya. Y por ahí dice la Biblia, hermano, que permaneció 20 años. 20 años en aquella casa. ¿Y qué, hermano? No se habla nada de Dios.
Por eso la importancia, hermano, cómo Dios ha puesto el arca para que la respetemos, para que respetemos la gloria de Dios. Pero dice que no se habla al contrario. Ya leímos aquí que Usa era un hijo de él y Dios nos mató. Dios nos ayude. Sí, allá está bien, solo que nos dejen hacer lo que nosotros queremos. Allá está bien, solo con los pastores, los líderes, ellos, allá la gloria de Dios está bien, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando en realidad la orden era, hermano, aleluya. Ellos hicieron lo mismo que hizo Moisés, que hicieron con Moisés. No hable Jehová con nosotros, que hable contigo y tú háblanos a nosotros. Ellos dijeron, no, allá déjala, allá el collado está bien resguardada, ahí se queda, y la olvidaron. Quedó en el olvido terriblemente. Pero esa no era la propuesta de Dios. La propuesta de Dios era que en medio del arca iba a estar, y él había prometido estar en su presencia y quería que estuviera en medio del pueblo, pero el mismo pueblo la rechazaba. El mismo pueblo la dejaba a un lado. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjese, hermano, Dios quiere hablarnos, pero debemos respetar a Dios, usted y yo. Dios quiere hablarnos todavía este tiempo, pero quiere hablarnos, aleluya, que nosotros respetemos su presencia, aleluya. Pero que luego eso nos vienen problemas, enfermedades, hermano, y queremos que Dios nos libre, que Dios nos ayude, hermano. Pero ¿dónde dejaste el arca? Santo Dios. ¿Dónde dejaste la presencia de Dios? ¿Por qué no aprovechaste el momento para llenarte de su presencia? Aleluya. Abinadab fracasó aún como padre. Aún sabiendo la ley de Moisés, aún sabiendo, hermano, que tenía que enseñarle a sus hijos, él fracasó totalmente. Dice la palabra que Dios quebrantó a Usa. Hay algo que me llama mucho la atención aquí, hermano. Por más de 20 años estuve en la casa de Abinadab. Y no se habla de bendición, como de Obed-Edom. No se habla que hubo bendición. No se habla, tal vez, hermano, mire, hasta dónde hemos llegado, hermano. Tal vez Abinadab dijo, sí, yo soy levita. Mis hijos también, pero y traen la arca a mi casa, sí, no hay otro lugar, no, es que está en el collado, está en la colina, mira, tú sabes, bueno, déjame ver, mira, ahí había una gallina, déjame las quito, déjame, a ver, ahí pueden dejarla, ¿cómo puede imaginar eso, hermano? Porque Dios no habla que hubo bendición para la casa de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermano? Que lejos de limpiarnos, de santificarnos para Dios, venimos todos sucios. Venimos, hermanos, aleluya, sin respeto de Dios. Venimos todos mal vestidos, todos como sea, a fin que voy a la iglesia. Oh, mis hermanos, mire, esto nos habla un ejemplo para nosotros. En otras palabras, este hombre menospreció la gloria de Dios por más de 20 años. Y Obed-Edom en 3 meses, ahorita se lo explico. Aleluya, venimos al culto, la gloria de Dios desciende y todos indiferentes. Cuidado, porque Dios te puede quebrantar. Es mejor alabar a Dios, es mejor glorificar a Dios, es mejor, aleluya, entregarnos en alabanza a Dios. ¿Por qué Dios dijo que se hiciera un arca? Para ver su gloria y para que Dios hablara, aleluya, hacia nosotros también Dios, hermano. Ahora ya no tenemos un arca, ahora tenemos su palabra. Ahora ya no tenemos un tabernáculo donde ir, ahora tenemos una casa de oración donde la gloria de Dios desciende, donde podemos llegar confiadamente, donde podemos entrar, aleluya, a su sacro, este lugar de refugio y poder exaltar de que entramos, dice, entremos por su puerta con acción de gracia y podemos sentir su presencia en este lugar. Aleluya, cuánto le da la gloria a Dios. Su casa donde Él derrama de su bendición. Pero ¿por qué Dios quebrantó a Usa? Vemos, aleluya, que este hombre, sin lugar a dudas, no enseñó a sus hijos de respeto a la presencia de Dios. Dios lo quebrantó, Dios lo mató. Ya leímos ahorita, ¿verdad? Dios lo mató. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Él dijo, no, es que no es así, es así. Cuando queremos, hermanos, hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos va a quebrantar. Es mejor agachar la cabeza, humillarnos y decir, Señor, usted está hablando, ayúdame. Aún así sea la palabra, sentamos dura, aún así sea la palabra fuerte para nosotros, no tenemos más que decir, Señor, ayúdame. Y qué maravilloso el Espíritu Santo que llega, hermano, a darte la fortaleza.
Es que no seas cabezón, así nos dice el Señor, ¿verdad? Y eso le digo yo. Es que no seamos cabezones, simplemente humillemos nuestro corazón para que nos vaya bien. Pero llega el momento en que van aquellos en el carro y Usa dice, cae muerto, y se queda David pensando. Se rasca la cabeza y comienza a caminar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice que le cubrió el temor a David. Le dio miedo. Dijo, no, ¿cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? No, y empezó a mirar. Pero yo no me puedo imaginar a Obed-Edom en la puerta. Aquí, rey, aquí tráeme el arca, aquí ya tengo preparado el lugar, aquí hay algo especial y quiero, esa bendición yo la quiero, esa bendición yo la necesito. Aleluya, estaba acá preparado en la casa y en su casa, Obed-Edom, y David comienza a pensar, ¿a dónde voy? Y Dios le hace ver, ahí está el lugar, aquí es tu corazón, así es tu corazón. Dios comienza a ver, ahí hay un lugar que se ha santificado, ahí hay un corazón donde puede llegar mi presencia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Obed-Edom, aleluya. Él ya se había preparado. Hermano, no hay ni que agregarle a la Biblia, pero eso es lógico. Obed-Edom, hermano, ya había preparado su lugar. Y ahorita se lo compruebo, aunque no dice la Biblia así. Obed-Edom había preparado un lugar. Ahorita se lo compruebo con la Biblia para que vean que la palabra no miente. Pero ya había preparado un lugar, ya lo tenía listo. Hijo, ¿sabes qué? Viene para acá, papá. Mira, eso yo estoy orando al Señor para que llegue. Yo estoy clamando a Dios para que llegue. Él ya estaba listo. Él había ordenado su casa. Él había ordenado su familia. Él había ordenado sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ansiaba la presencia del arca de Dios allí. Ansiaba que llegara a su casa y dice, sí. Si viene, mujer, prepara todo, da otra barrida, da otra perfumada, por favor, que no falte nada, porque yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, preparemos nuestro corazón. ¿Sabe que algo que Dios, aleluya, recibe la alabanza de su pueblo, pero de un corazón agradecido, de un corazón que se ha preparado, de un corazón, aleluya, que ha dispuesto, aleluya, para rendir toda la adoración al Rey de la Gloria, porque Él la merece. Y Él se pasea en este lugar, mis hermanos, y Él va mirando el corazón, Él va mirando el corazón. Yo veo de donde decía, sí, ya se acerca, y David clavada la mirada en aquella casa. Y clavada, no dice la Biblia qué tan lejos estaba, si estaba cerca, simplemente dice, fueron y se le dejaron a ver el hombre y David se fue. Pero el hombre ya tenía todo listo, ya tenía preparado. Y él decía, lo he estado esperando, tengo este lugar especial. Yo sí voy a enseñar a mis hijos el temor de Dios. Haré lo que sea para que su presencia no se vaya de mi casa, sino que sea una bendición para mí. Miren, el significado de Obed-Edom. Hay dos significados. Uno se llama siervo, significa siervo de Edom, y otro significa adorador rojo. Adorador rojo, porque Edom significa rojo. Esto venía a mi mente, hermano. Cuando alabamos a Dios, ¿a poco lo hacemos? Sin sudar, sin esforzarnos, hermano. Venimos aleluya. Yo vine a buscar. No, lo hacemos con alegría, con regocijo. Amén. A que se hagan más las ¿cómo se llaman aquí? De caballo, de o de gato, que dicen. De pata de gallo, pues. Porque me entienden los mexicanos. Pata de gallo son las arrugas que se dan aquí. Así dicen los mexicanos. No, a que se haga, hermano. Y ustedes tienen que ponerse hasta colorado, hermano. Y Obed-Edom era un adorador. Adoraba la presencia, anhelaba la presencia de Dios. Y él enseñaba a sus hijos. Preparaba, aleluya, ese lugar. Preparó bien ahí, hermano, el lugar, aleluya. Y él sabía lo que le había pasado a los filisteos. Él sabía lo que le había pasado a Elí, a sus hijos. Él sabía lo que le había pasado a su nuera. Él sabía lo que le había pasado a los de Besemes. Él sabía lo que le había pasado a Abinadab con su hijo Usa. Y él dijo, a mí no me va a pasar, porque yo ya reconozco que la presencia de Dios se respeta. Yo reconozco, aleluya, que la presencia de Dios es sobre todas las cosas. Y mis hijos van a glorificar el nombre santo de Dios. ¡Aleluya! Y veía que se acercaba aquellos
aquellos, aleluya, levitas con el arca y veía, aleluya, que iban llegando a su casa, hermano, y bien me puedo imaginar a Obed-Edom cantar ese canto. Entra en mi casa, entra en mi vida, sana todas mis heridas, aleluya. Ya se me olvidó, ayúdame. En santidad quiero vivir, quiero amarte solo a ti, porque en mi vida tú eres Dios. Haz un milagro en mí. Y llega el arca y le dice David, Obed-Edom, sí, ya lo estaba esperando, rey. Aquí está el lugar. Y David se queda sorprendido y le ordena a aquellos hombres ponerlo y se queda, ¡wow! Eso debía haber hecho yo, decía David. Y empezó, escriba, venga para acá, comienza a ver todo, haga retrato. Bueno, no había todavía celulares, no había cámaras de fotografía. Pero dijo al escriba, apúntame todos los detalles que Obed-Edom hizo porque yo lo voy a hacer igual. Dice la Biblia que estuvo por 3 meses la presencia de Dios, el arca de Dios ahí, en la casa de Obed. Y fue bendecido, dice la palabra. Verso número, aleluya, 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Dice Obed-Edom, no la dejé yo en cualquier lugar, no la menosprecié. Desde un principio súper importante que era recibir la gloria de Dios. Y ahí la tenía en su casa. Pero ahora nosotros, hermano, ¿por qué ya no sentimos la presencia de Dios? Aleluya. ¿Por qué nos está faltando el fuego del Espíritu Santo? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa llegar tarde? ¿Por qué no viene cada vigilia? ¿Por qué no nos preparamos para una alabanza, un canto, un agradecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué hemos menospreciado, hermano? Porque hay inmundicia en nuestro corazón, porque hay malicia, porque hay mugrero. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, no hemos preparado nuestra casa, no hemos preparado nuestros hijos irreverentes a la presencia de Dios, no los hemos educado, no les hemos enseñado, no los hemos enseñado a vivir en santidad. Critican a los hermanos que quedan a los demás y lejos de callarle la boca, lejos de amonestarlos, seguimos también criticando justamente con ellos y nos vamos en la boda, ya nos da igual. Llega el momento en que se revela el muchacho, se revela la muchacha, pero ha sido por nuestra propia culpa, porque después, lejos, hermanos, de callarlo, usted cállese, usted no sabe lo que está hablando contra el siervo de Dios, contra la sierva de Dios. En vez de callarnos, seguimos también bla, 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 y ahora nos anda a veces. Aleluya. Porque los hijos han visto ese reflejo en nosotros mismos. ¿Qué fue lo que vieron en Elí? Pusilánime. ¿Qué vieron en Elí? Un hombre pasalón. ¿Cuáles eran los regaños de Elí? Bueno, hijos, no es buena la fama que oigo, pero no, hermano. Lejos de quitarlo del ministerio, lejos de castigarlos, no le decía nada. Por eso a veces nuestros hijos andan todos mundanos, todos mal vestidos, mal hablados. ¿Por qué? Porque no fuimos como Obed-Edom. Aleluya. No preparamos a nuestros hijos, no les enseñamos el temor de Dios. Y ahora que andan todos rebeldes, ayúdame a llorar. Sí, pero usted no se retorció la lengua, no se la mochó con la tijera cuando estaba hablando justamente con sus hijos, de las autoridades superiores. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general. Que muchas veces los hijos por eso se van del lugar, por eso se van rebeldes, no, porque ven un mal testimonio en nosotros. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, que seamos como Obed-Edom en esta noche. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Venimos a la casa de Dios y al oír la palabra, lejos de adorar a Dios, nos enojamos. Todo lo dice por mí. Es que alguien le contó y hiciste el chismosos.
Pero mis hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, respetemos a Dios. Con nuestra conducta, con nuestra vestidura, un corazón humillado. Que cuando cantemos, hagámoslo con todo nuestro corazón. Que seamos un siervo adorador con fuerza. Porque Él es digno. ¿Sabe que yo me acuerdo y me da mucha vergüenza de antes, hermano? Cuando miraba el fútbol, me desgargantaba por gritar, ¡oh! Y en la iglesia ni un amén. Con vergüenza se lo digo, mis hermanos, pero ya me repetí como dijo Roy, hasta de BBC, ¿viste? Ya Dios me perdona si pecamos. ¿Cuánto alaban al Señor? Quiero que vaya conmigo al primer libro de Crónicas antes que se me duerma. Primer libro de Crónicas, capítulo número 13, versículo número 14. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Es el mismo pasaje, pero mire. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Cuando hacemos lo correcto, así como Obed-Edom, hermano, aún nuestros hijos servirán a Dios. Aún nuestros hijos serán bendecidos. Aún nuestros hijos, hermano, gozarán de las bendiciones del cielo. Ahí mismo en primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Aleluya. Esto es lo que les decía ahorita. A esto lo aprendió David antes de volver a llevar el arca. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Sin lugar a dudas, David fue lo confió de Obed-Edom. Dijo, hubiera evitado todo eso de Usa, que se hubiera muerto, si yo lo hubiera hecho de un principio. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué maravilloso es honrar a Dios, hermano. Pero también qué maravilloso es ser honrado por Dios. Mire, Obed-Edom fue honrado por Dios. Obed-Edom, aún sus hijos, dice que él fue músico y fue portero, según 1 Crónicas 15, 18, 21. Y primer libro de Crónicas 16, 4, 5. Cuando hablaban, leían de Obed-Edom, hermano, decía, no, pues nomás está mencionado allí en ese pasaje, no. Fíjese lo que pasó a este hombre, hermano. Dice la Biblia que Dios, hermano, aleluya, David, se lo llevó para que ministrara delante del arca de Jehová. Era uno de los músicos que llevaba en el arca, hermano, afinada en la octava. No en la séptima, en la octava. Pregúntele que estaba viendo a ver qué significa eso. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que ahí, cuando empiezan a llevar el arca, hermano, Obed-Edom no se quedó en la casa y dijo, se llevan el arca, bye. Aquí me quedo, pues ni modo, no, ahí va atrás. Yo voy con el arca, donde va Jehová Dios, yo voy, donde está la bendición, yo voy, alabado sea el nombre del Señor, y va atrás del arca, hermano, y David lo pone como portero, lo pone como oficial, y no solamente a sus hijos, y no solamente a sus hijos, a sus hermanos, y no solamente a sus hermanos, a sus nietos. No me lo cree, ¿verdad? Usted está muy incrédulo esta noche, ¿por qué, hermano? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Primer libro de Crónicas 16, 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes hermanos delante del tabernáculo de Jehová. Verso número, ahí seguimos. Para que sacrificasen continuamente de la mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por su nombre para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay otra escritura. Hay el primer libro de Crónicas 26. Ya, aquí lo tengo, ya lo tengo. Ya, a ver. 26:4. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, no Joa, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Penalti,
penalti, pero tie. Le dije, ¿fútbol o qué? Porque Dios había bendecido a Obed. Pero los puso como porteros, como siervos de Dios. ¿Quién los puso? ¿Tu padre? No, Dios. Todo por la obediencia y la actitud de un padre. Dice la palabra, los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Eleazar y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú, y esos son los nietos de Obed, ¿no? Todos estos de los hijos de Obed, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed. No. Cuando respetamos la gloria de Dios, cuando anhelamos la presencia de Dios, la bendición va a venir. Aún nuestros propios hijos serán bendecidos. ¿Pero por qué? Porque muchas veces vemos lo contrario. Porque es tiempo de decir, Señor, pon el orden en mi casa. Y esta arca estuvo por 3 meses en su casa. Pero Dios, hermano, bendijo grandemente. De por vida, puedo decirlo. Aleluya. Incluso cada hijo que tenía este varón, bueno, la esposa de él, le ponía un nombre con un significado. Por decir, uno de ellos es Josabad, perdón, el Señor ha dado. Y sacar significa recompensa. Y así. No les puso Malón, que León, y Cabó, que sabe, no. Para que la gloria de Dios, hermano, se manifieste en nuestra vida, es tiempo de ordenar nuestra casa. Cuando usted y yo vengamos a la casa de Dios con nuestros hijos, vamos a glorificar a Dios. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Si es posible, enseñémosle también orden. Que si llega antes de venir, vayan al baño antes de ir al culto. No estoy exagerando esas las cosas, hermano. Ya, si usted me quiere ver como exagerado, religioso, lo que sea, yo no quiero estar saliendo, voy a cenar. Con el favor de Dios, ¿eh? Espero no ahogarme con el pavo los frijoles. Pero veámoslo, hermano, de la mejor manera. Que Dios merece respeto. La presencia de Dios está en este lugar. Y si ya hemos sentido la presencia de Dios, es porque algo está mal. Y esta enseñanza de este varón nos enseña que pongamos nuestra casa en orden. Y decíamos al principio que nuestra casa significa nuestra familia. ¿Sabes qué? Vamos a la casa de Dios. No estoy diciendo que porque hay una alquera hoy. Entonces no voy. Entonces no vaya. No, bueno, tráigase. Pero enséñele usted mismo. Yo mismo, enseñémoslo a nuestros hijos. El temor de Dios. ¿Por qué? Porque será para provecho de ellos mismos. Nosotros, por la gloria del Señor, aleluya, vamos entendiendo más y más, pero ellos son tiernos, pero vienen aprendiendo. Y tienen que ir madurando. No se van a quedar así. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya estos jóvenes adolescentes, antes los miraba usted con chupón porque están chiquitos. Pero póngales ahorita el chupón a ver cómo se van a ver. ¿Verdad que no? Ellos de vergüenza no se la van a chupar. Porque ya están grandes. Ya crecieron. Ya saben. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos quieren la bendición como Obed-Edom? A ver, vénganse para acá, para adelante. Vénganse todos al frente, hermano.